sufren y tienen problemas con su manera de beber y por el consumo de drogas. El método es Jesucristo, que trae libertad a los cautivos. Nos basamos en la palabra de Dios que nos dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pues bueno, pues esto es Casa Amistad y Restauración, y bueno, les pedimos que sigan las indicaciones, ¿verdad?, de nuestros sugieres. A ver, nuestros sugieres se ponen de pie, por favor. A ver, los sugieres. Bueno, ahí están. Sí, sigan las indicaciones de ellos. Si necesitan algo, pueden pedírselos a ellos. Si necesitan papel, si necesitan ir al baño, y hay algunas indicaciones que tengan que darles ellos, por favor, vamos a atender a las indicaciones. Y si alguien no se ha registrado de las visitas, bueno, pues se acerca ahí con nuestro hermano Herón, con nuestro hermano Josué, para que tengamos registro de nuestras visitas. Pues sean todos bienvenidos y vamos a dar paso a la palabra. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar por Iván García, que es hoy quien nos va a compartir la palabra de Dios. Pues extiende tu mano hacia acá. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria y la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, amado Dios. Te damos gracias, Padre, por la vida de Iván. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú, mi Señor, en él, amado Dios. Te damos gracias por su vida y lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Hoy se me da la bendición de poder compartirles un mensaje, no un mensaje de parte de Dios. Y puse por título a este tema, Servidor de Cristo. Acompáñenme a Salmo 113:1. Salmo 113:1. ¿Están ahí? Dice: alabad, siervos de Dios, alabad el nombre del Señor. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de alabar a Dios, ¿verdad? Acabamos de alabar su nombre. Y aquí nos dice una palabra: siervos. ¿Qué entendemos por siervos? Esclavos. Servidores. Sí, aquí siervos se refiere a todos los redimidos, todos los que deberían servir a Dios con obediencia. A eso se refiere siervos. Entonces, todos estamos llamados a servir, ¿no es así? Porque todos aquí hemos sido rescatados por Dios. Dios ha pagado por cada uno de nosotros. Y hemos estado orando para que Dios levante servidores en esta congregación, ya sea de los que estamos aquí como usuarios o de los externos. Pero ¿qué es un servidor? El servidor es la persona que está al servicio de algo o alguien. Algunos sinónimos son criado, ministro, siervo o esclavo. Servir o dentro del servicio es adorar, ministrar y obedecer. Y en ocasiones queremos servir para dar órdenes. Eso es dentro de la casa, ¿no? Para tener celular o hacer llamadas el día que quiera y el tiempo que yo quiera, ¿no? Para que la gente me vea muchas veces, etcétera, ¿no? Y llegamos a tener un concepto erróneo del servicio. Pensamos que servir es adquirir privilegios, pero ¿es realmente así? No, ¿verdad? Vamos a Mateo 24:45. Mateo 24:45. Amén. ¿Mateo qué? Mateo. ¿Quién es, pues?
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí nos habla acerca de dos siervos, uno bueno y uno malo. Y el siervo malo representa al incrédulo que se rehúsa a tomar seriamente la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está el siervo fiel, el siervo bueno. Este es diligente y obediente. Ahora la pregunta es, ¿cuál somos nosotros? ¿Cuál eres tú o cuál te gustaría ser? Esta semana fue algo difícil. Hubo muchas bajas en poco tiempo, los servidores tuvimos que salir por diferentes razones y el número de batalleros bajó, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Yo me lo preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo mal? Y Dios pues tiene que dar respuesta, ¿no? Y todo es a través de su palabra. Y Él dijo, está faltando alimento. Y supe que estaba hablando de alimento espiritual, ¿no? Porque si no, no estaríamos gorditos. Amén. Tenemos 4 devocionales al día, pero a veces para mí es más fácil poner unas prédicas en la pantalla o una película, ¿no? Al fin que es cristiana. Porque me es más difícil, porque me es más incómodo pasar tiempo a solas con Dios pidiendo que me hable, pidiendo que me dé palabra. Y eso me llevó a preguntarme a mí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con mi compromiso, no? Porque a mí se me puso aquí delante y oraron por mí comprometiéndome yo con Dios que iba a servir, ¿no? Pero muchas de las veces solo quiero un servicio conforme, no conformarme solamente en lo más fácil, ¿no? Hacer únicamente lo que se me pide. Pero ¿acaso Dios dejó de darme palabra? No, ¿verdad? Volvamos al texto. Nos habla del siervo bueno. ¿Cómo es este siervo bueno? Este es quien está al frente de la servidumbre para que les dé alimento a su tiempo. Los ministros de Dios están puestos para ejercer autoridad, no como príncipes o señores, sino como servidores y administradores, no como dueños, sino como guías. Su autoridad viene o procede de Cristo y su labor consiste en tener bien alimentada, con buena doctrina y el buen ejemplo, la grey, el rebaño de Cristo a su debido tiempo. Su labor es dar, no quedarse para sí lo que el amo ha comprado al precio de su sangre. Han de dar aliento, no leyes, porque ese es deber del amo. Y el alimento que se tiene que dar tiene que ser sano y nutritivo. Y han de darlo a su tiempo, es decir, cuando sea oportuno, de acuerdo a la necesidad o a la circunstancia. El siervo bueno ha de desempeñar bien su oficio de administrador. Ha de ser fiel. ¿Qué es fiel? Fiel es aquel en quien se puede confiar. Y cuanto más valioso es lo que se le confía, tanto mayor es la fidelidad que de él se espera. Acompáñenme a 1 de Corintios 4:2. Amén. ¿Estamos ahí? Dice, ¿estamos? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es lo que les decía, ¿no? Lo que les leía hace un momento. Ministro fiel de Cristo es aquel que busca sinceramente el honor de su Señor, no el suyo propio, el que tiene consideración de los débiles y reprende aún a los grandes,
sin hacer acepción de personas. Ha de ser prudente y discreto en el modo de desempeñar su oficio. Para guiar bien la grey necesita no solo integridad en su corazón, sino también tacto, ¿verdad? A un siervo le basta con ser honesto, pero un buen administrador necesita ser prudente. Ha de ser activo en todo, en lo que concierne a las cosas de Dios. Y vamos a 1 de Timoteo 3:1, por favor. También deben saber esto. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero me quiero enfocar únicamente en el primer versículo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Nos habla acerca de dos palabras, anhela y desea. Son dos palabras diferentes. La primera significa esforzarse en alcanzar y describe una acción externa, no un motivo interno. Y la segunda significa una pasión fuerte y se refiere a un deseo interno. Juntas, las dos palabras describen muy bien el tipo de hombre que puede ejercer el ministerio, aquel que lo busca con dinamismo externo y que está motivado por un deseo fuerte en su interior. Y la palabra obispado significa supervisor e identifica a los hombres que son responsables de conducir a la iglesia, o sea, los servidores. Y en todo el Nuevo Testamento las palabras obispo, anciano, pastor, diácono se utilizan de forma intercambiable para describir a los mismos hombres con funciones similares, como responsables de liderar, predicar y enseñar. ¿Cómo? Pues ayudando a los débiles espirituales, cuidando la iglesia y ordenando a otros líderes. El servidor no puede limitarse a echar sobre otros las cargas que él mismo debe desempeñar. Pero volvamos al texto de Mateo. Mateo 24. Veíamos en este capítulo que el amo lo ha de encontrar no hablando, sino como obrando así. Es importante que los servidores estemos constantemente trabajando para que cuando el amo llegue nos encuentre así, ¿verdad? Trabajando en cada hora, a cualquier hora que él venga, estemos trabajando. Y también tenemos que perseverar en el obrar hasta que el Señor venga. El siervo fiel será ampliamente y generosamente recompensado. Será buscado y reconocido como bueno, lo cual insinúa la pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente?
ya que los que tengan estas características que aquí se detallan serán honrados y distinguidos por Cristo con grandes privilegios y honorables responsabilidades, que posteriormente nos serán dadas, ¿verdad? Esas responsabilidades. Dice el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente te pregunto, ¿de cuál quieres ser? Porque si eres el siervo fiel, serás dichoso, pero si eres el malo, pues te espera un juicio, ¿verdad? Y la sentencia no será nada grata. El que será dichoso nos habla de una dicha que no es terrenal, sino la dicha plena, una dicha firme, una dicha que es eterna. Si eres el bueno, el fiel, serás promovido a más alto cargo. Los señores y jefes sensatos suelen promover a los más altos puestos de honor y responsabilidad en sus feudos y empresas, a los subalternos y asistentes que mayor competencia y fidelidad muestran en el desempeño de sus respectivas funciones. Ahora vamos a ver qué hay del siervo malo. La descripción que de él se hace es la más vil de las criaturas, es una persona malvada. El más vil de los seres humanos es un mal creyente, y el más vil de los creyentes es un mal ministro, un mal servidor de Dios. La causa de su maldad de este siervo es que estaba dando una falsa doctrina. Dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Con esta falsa opinión llega a creerse que quizás el Señor nunca vendrá, que quizás era mentira. El aparente retraso es una señal de paciencia. Eso nos lo dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan con arrepentimiento. O sea, Dios a través de su paciencia nos muestra su amor también, ¿verdad? Muchas de las veces decimos: es que ya quiero que venga, pero ¿cómo está tu corazón? Dice: los burladores sarcásticos lo toman como una fábula para seguir haciendo según sus propias concupiscencias. La consecuencia de su maldad, que es una práctica perversa, es que pasa a ser ahora un esclavo no de Cristo, sino de sus pasiones y de sus apetitos. Esto lo vemos en dos vicios muy característicos de los malos jefes, ya sean supervisores o subalternos. Primero, lo que podemos ver es que comienza a golpear a sus consiervos. No es una cosa nueva en los malos servidores el tratar violentamente a sus consiervos. Esto lo podemos ver en el 24:3. Es 24:49. Mateo 24:49 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, vemos que hay ira en el corazón de este siervo malo. Y entonces empieza a tratar violentamente a sus consiervos.
Y en segundo lugar, nos dice que empieza y a comer y a beber con los borrachos. O sea, no solo abusa de la comida ni de la bebida, sino que se asocia con los peores viciosos. Y no necesariamente del alcohol y de las drogas, porque también hay vicio de pereza, ¿verdad? De maldad. Imagínense la gran sorpresa que este siervo malo se va a llevar, porque dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, a la hora que no sabe. La venida de Cristo será la más desagradable y terrible sorpresa para los pecadores despreocupados, especialmente para aquellos malos ministros del Señor. Ya no habrá excusa. Acompáñenme a Lucas 17:7, por favor. Lucas 17:7. Vamos ahí. Dice, tiene en el encabezado el deber del siervo, ¿no es así? ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. El punto de esta parábola es que un siervo no debería esperar recompensas especiales por hacer aquello que es ante todo su deber. Los parámetros exigentes que Jesús establece pudieron haber parecido demasiado altos a aquellos discípulos, como ahora a nosotros, pero solo representaban los deberes mínimos para un siervo de Dios, un siervo de Cristo. Todos nosotros, como esclavos de Dios, quien nos ha dado todo cuanto somos y tenemos, por tanto, todo nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas deben emplearse al servicio de Él. Como siervos de Dios, debemos emplear con diligencia todo el tiempo en el cumplimiento de nuestros deberes, sin permanecer ociosos y sin frutos, en el servicio de nuestro amo y Señor, o sea, siempre dándole la prioridad a Él. Nuestro principal interés ha de centrarse en cumplir el deber que tenemos en relación con nuestro Señor, no como muchas veces yo, ¿no? Iba con mi papá y le decía: es que no tengo tiempo para descansar, es que esto, es que aquello, todo centrándose en mí, cuando dice aquí que todo tiene que estar centrado en Dios, y dejar en manos de Él el tiempo, el modo y la medida de los consuelos que tenga bien otorgarnos, ya que ningún criado puede esperar que su amo le diga enseguida: pase y siéntate a la mesa. Solo podemos descansar y sentarnos a la mesa cuando hayamos servido a nuestro Señor. Mientras tanto, no. Cuando los siervos de Cristo hayan de servir a su Señor, deben primeramente ceñirse, es decir, liberarse de todo lo que puede atarles y pesarles. Los siervos de Cristo han de pensar que merecen algo por lo que hacen en servicio del Señor. Ni siquiera merecen que se les dé las gracias, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo digo yo. Todo cuanto hagamos por Cristo es únicamente el cumplimiento de un deber, no un favor que le estamos haciendo a Dios. Los mejores y más santos siervos del Señor han de confesar con toda humildad que son siervos inútiles. No quiere decir con esto que para el Señor seamos sin provecho o que no sirvamos para nada, sino que por mucho que hagamos, no le damos a Dios más de lo que Él tiene, ni más de lo que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros, ni más de lo que estamos obligados a darle. En otras palabras, que nunca podemos hacer a Dios deudor nuestro, ¿verdad?
Entonces hemos estado orando para que Dios levante siervos. Bueno, para que Dios levante siervos. ¿Quieres ser uno de ellos? Como te dije, algunos sinónimos son criados, ministro o esclavo, ¿verdad? Y servir a Dios no es por obligación, es voluntariamente. Un pastor lo veía reflejado y decía, es como ponerte las esposas tú solo, ¿verdad? Voluntariamente. Acompáñenme a 1 de Timoteo 3:8, por favor. 1 de Timoteo 3:8. Dice aquí requisitos de los diáconos. ¿Quiénes eran estos diáconos? Los que servían las mesas, ¿verdad? Aquellos servidores de mesas. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pues nos habla acerca de unos requisitos, ¿verdad? ¿Para qué? Únicamente para servir mesas. Pablo habla aquí de la importancia primordial para cualquier iglesia, ¿verdad? Acerca de sus líderes, cómo deben estar calificados para enseñar y que den buen ejemplo a los demás. El diácono tenía que cumplir el servicio que se le asignara en la iglesia. Los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos y los ayudan en la supervisión de asuntos prácticos en la vida de la iglesia. ¿Cómo tienen que ser estos servidores o estos diáconos? En primer lugar nos dice, deben ser honestos. ¿Sabemos qué es la honestidad? Dice aquí que honestos se refiere a que sean serios en mente y carácter. No se preocupen solo por la apariencia o el dinero. No cambien fácilmente de manera de ser o pensar. En segundo lugar nos dice sin doblez. Se refiere a que no digamos una cosa a ciertas personas y otra cosa muy distinta al resto. Nuestra forma de hablar no debe ser con hipocresía, sino con honestidad, claridad y con honradez. En tercer lugar nos dice, no dados a mucho vino. ¿Por qué nos tiene que decir Dios esto a nosotros? Que no nos obsesionemos con la bebida o con el alimento. Pero no solo eso, sino también con el entretenimiento, ¿no? Yo creo que luego no leemos bien la palabra de Dios y pensamos que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque muchas veces estamos en el celular, ¿verdad? Exacto. Dice la palabra de Dios sin fe, no sin fe. Diáconos o servidores deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. No que escondamos este misterio como la semana pasada se nos hablaba de que se había perdido el libro, ¿no? No para eso, sino que lo guardemos en nuestro corazón para que lo podamos ejercer, para que podamos mostrar en nuestra forma de actuar cómo es estas verdades de la fe. No que escondamos este misterio, sino que lo guardemos como algo valioso, como un tesoro en nuestros corazones. Dice el versículo 10 que primero seamos sometidos a prueba y si somos irreprensibles podemos entonces servir, ¿verdad? Estas son las cosas que Dios pide para ejercer un diaconado, para servir. Pero ahora te pregunto nuevamente, ¿estás dispuesto a servir? Sí o no. Amén.
Acompáñenme ahora a Levítico 25, por favor. Antiguo Testamento. Levítico 25, 55. Estamos ahí, Levítico 25, 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor, su Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue liberado del poder de los egipcios por el mayor poder, el poder de Dios. Por ello debían tratar a sus propios esclavos con la misma gracia y generosidad que Dios les había mostrado. Ahora a nosotros, Dios nos ha sacado de nuestro Egipto, de aquello que nos tenía esclavizados, ¿no es así? Ya sea la droga, el alcohol, lo que de donde Dios te haya sacado, te sacó, ¿verdad? ¿Cómo? Con mano fuerte. ¿Para qué? Pues para tratar con la misma gracia y generosidad con la que Dios te ha mostrado a ti, me ha mostrado a mí. Dios nos ha mostrado su amor y su misericordia y su luz. ¿Para qué? Para que eso mismo mostremos a otros, ¿verdad? A aquellos que se encontraban igual que nosotros esclavizados y podamos encontrar una esperanza. Dice aquí que tenemos que ser puestos a prueba. Muchas de las veces decimos que confiamos en Dios, ¿no es así? Y Dios tiene que probar también nuestra fe. Dios tiene que probar nuestra fe. Hace algunos días estábamos aquí en Heridas del Alma, ¿no? Y mi hijo se empezó a privar, no sé cómo llamarle, o sea, se desvaneció, ¿no? Empezó a sacar espuma por la boca y aunque trataba de mantener la calma, me dolía eso, ¿no? No sabía qué hacer, a quién recurrir, si no estaba mi papá, no estaba mi mamá. Y me decían, dale una nalgada, échale alcohol, échale agua, pero yo no sabía qué hacer realmente, ¿no? Salí corriendo con uno de los hermanos, ¿no? Tomamos un taxi. Antes de tomar el taxi, el hermano me decía, corre, y mis piernas no reaccionaban, caminaba, pero no podía correr. Me sentía pesado, ¿no? Ya tomamos un taxi. Y yo seguía como en shock, ¿no? Siempre pensando lo peor. Y en el taxi, igual marcando a mi papá, marcándole a mi mamá, y nadie me contestaba. Y en eso que íbamos en el taxi, veo que hay una camioneta casi a un lado que dice Reto a la Esperanza. Es una casa de restauración, pero en ese momento yo dije, estoy retando tu fe, ¿no? Estoy retando tu esperanza para que tu papá no te contesta, tu mamá tampoco, aquí estoy yo. Y es donde, o sea, en ese momento quería llorar, ¿no? O sea, dije, sí, es cierto, o sea, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi compromiso? Hace rato se los preguntaba, ¿no? Entonces Dios quiere probarnos. Para servir tenemos primeramente que tener una experiencia con Dios. Tenemos que conocerle, porque si no, ¿qué vamos a enseñar a otros? ¿Qué les vamos a predicar? O es como siempre se les va a poner una prédica de alguien más en la pantalla, o siempre se les va a poner una película cristiana. No, ¿verdad? Dice aquí que veíamos en Mateo 24, ¿no?
casa para que les dé alimento a tiempo. O sea, para que Él les dé alimento, no una pantalla, ¿verdad? Muchas de las veces solo busco la comodidad, pero dice Dios que tengo que pasar tiempo con Él, ¿verdad? Dice en otro versículo que al que mucho se le ama, mucho se le demanda, mucho se le pide. Entonces, ¿quieres que Dios te ame? Ve más allá, ¿verdad? No te conformes, busca más. ¿Quieres empezar a servir a Dios? No necesitas que alguien venga y te imponga manos, puedes servir. Cada semana tenemos una reunión los domingos donde se nos asignan los servicios, pues haz diligentemente ese servicio, ¿verdad? No como para los hombres, sino como para Dios, porque esta es casa de Dios. Y bueno, pues este es el mensaje que Dios me dio primeramente para mí, ¿verdad? Y también para ustedes. Dios les bendiga. Bueno, pues damos gracias a Dios por su palabra. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor.